Las cuentas claras. Mercado Central. Les comentábamos recién que en 2 semanas se retoma ya la actividad legislativa, se reactiva el debate de proyectos como por ejemplo la reforma previsional, y acuérdense que hubo cambios comprometidos por el gobierno para poder conseguir la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, y además se han reflotado algunos aspectos de propuestas pasadas. Y para hablar sobre la industria, sobre sus posibles cambios, también nos acompaña a la distancia hoy Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, CIEDES. Rodrigo, un gusto tenerte con nosotros aquí en Pauta. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Rodrigo, uno tiene la sensación de que el año legislativo concluyó con la votación del proyecto de reforma previsional. Ahí, para hacer algo de memoria, la iniciativa fue aprobada en general para comenzar con la discusión en el Senado, que es lo que viene ahora, pero se rechazó el corazón de la propuesta y además se negociaron ciertos ajustes a la propuesta, así que van a haber indicaciones sí o sí por el lado del gobierno. Algunos parlamentarios han pedido la incorporación de un seguro de longevidad, por ejemplo. ¿Cómo evalúan ustedes esa alternativa? Bueno, primero que todo habría que decir de que después de bastante tiempo, finalmente el proyecto de ley pasó a la Cámara de Diputados y lo que se ha dicho es que comienza una nueva etapa en el Senado a partir de marzo. Y más allá de las distintas opciones que se han venido planteando, seguro longevidad y otros, reflotar incluso el proyecto de ley que avanzó en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, yo diría, y mi aproximación al tema es que esto más bien va a partir de cero. Esa yo creo que me parece que es la verdad, porque la verdad que se ha discutido bastante, ya las distintas partes se han mostrado los dientes en esta materia, y la verdad es que no avanzamos mucho. Los distintos analistas, y así también nosotros lo vemos, es que lo que se aprobó finalmente en enero fue un proyecto prácticamente vacío, donde no están los elementos que el gobierno había planteado inicialmente. Sí, ahora partir desde cero, pero de todas maneras, considerando ya un alza en la cotización obligatoria, lo pregunto porque en general había, o uno sentía que había consenso respecto a eso, un aumento de 6 puntos con cargo al empleador, algunos decían que incluso más, pero hoy en una columna en el Mercurio, Salvador Valdés planteaba que tal vez no era necesario subir la cotización individual, o al menos no en 6 puntos. ¿Cómo ven ustedes esa parte del debate inicial desde CIEDES? No, a nosotros nos parece que hay elementos técnicos que son bastante indiscutibles, que son bastante compartidos por distintos actores transversalmente, y nos parece que eso es una oportunidad para avanzar. Cuando digo que hay un espacio desde cero, me refiero a que en definitiva lo que se abre es una discusión nueva con nuevos actores. Lo anterior se venía dando fuertemente en lo que era la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, y hoy día lo que viene es una discusión equivalente, pero en el Senado con nuevas personas. Y en ese sentido también la visión es distinta, y nos parece también de que el sentido de responsabilidad y de urgencia que también surge ya entrando al tercer año del gobierno, también plantea una discusión en un tono que esperamos que sea distinta. Y desde esa perspectiva creemos que el debate puede replantearse. Ahora, los temas, en definitiva, que se discuten son siempre los mismos temas. Y hay algunos en los cuales hay consensos y hay otros en los que no hay consenso. Yo diría que uno de los temas de consenso tiene que ver con el hecho objetivo de que es necesario, y eso, por cierto, lo compartimos, la necesidad de aumentar la tasa de ahorro, es decir, aumentar la tasa de cotización. Y eso es indiscutible, y yo creo que si hay consenso podríamos avanzar en eso. También hay otros elementos de consenso vinculados al mejoramiento del pilar contributivo, el pilar de ahorro, ¿verdad?, individual, que tiene que ver con, por ejemplo, aumentar el tope imponible. Yo diría que también eso es algo que está planteado en el gobierno, en el proyecto del gobierno, ha sido planteado por distintos actores, nosotros también lo compartimos, son cosas que también se pueden ir avanzando. O sea, hay consenso también en profundizar el aporte de la pensión garantizada universal, ya sea en términos de monto o incluso también de cobertura, también son cuestiones que se podrían ir acordando. Evidentemente hay temas en los cuales hay mayor diferencia, y eso, bueno, ahí yo creo que es donde va a estar más duro el debate, que tiene que ver con si se incorpora o no con cargo a cotizaciones del empleador componentes solidarios o colectivos, que no vayan en la línea de la capitalización individual, porque ahí es donde yo creo que ha estado el debate más duro, juntamente con los cambios en torno a la estructura y organización de la industria. Sí, efectivamente, ese ha sido el gran nudo, cómo se reparte esa alza de 6 puntos. ¿A ustedes en CIEDES les hace sentido la fórmula de 3-3?
No, a nosotros en principio nos parece de que, a ver, como te decía, un sistema mixto como el que nosotros tenemos en Chile, porque es un sistema mixto, y ahí es donde ya partimos con las primeras diferencias, Mm. porque hay un sector que plantea que Chile no tiene un sistema mixto, nosotros creemos que sí tiene un sistema mixto, ¿verdad? En torno al pilar no contributivo, que es el pilar que hoy día está basado fuertemente en lo que es la pensión garantizada universal, es un pilar que admite ser mejorado, es Mm. decir, yo creo que es posible discutir sobre aumentos en la PGU y sobre aumentos en la cobertura de la PGU. Yo creo que podemos avanzar en eso. Respecto del pilar contributivo, basado en la capitalización individual, creemos que también se puede mejorar. Y en ese sentido, como te decía, hay aspectos como aumento de la tasa de cotización, aumento del tope imponible, perfeccionamiento del sistema de multifondos. Y yo creo que el gran ausente, y eso es algo que nosotros sí nos atrevemos a mencionar, Mm. es la igualación de la edad legal mínima de retiro entre hombres y mujeres e incluso una indexación posterior a la esperanza de vida. Eso es algo que no está en la mesa. En general, No el es popular. sistema político no es popular y por lo mismo que los políticos, digamos, prefieren obviar esa parte de la discusión. Como nosotros no aspiramos a cargo de elección popular, me siento en libertad de decirlo, porque la verdad es que la evidencia demuestra, tanto en el mundo y como en Chile también, que el cambio demográfico llegó para quedarse, la población envejece aceleradamente y por lo tanto entonces no nos queda otra más que plantearnos aquello. Nosotros creemos que esa es una discusión que sí o sí debería reflotarse, si bien no para las personas que hoy día están próximas a jubilar, pero por lo menos para las personas que están ingresando hoy día al mercado del trabajo y que vean eventualmente modificada su edad de jubilación para 30, 40 años más, nos parece que es una discusión que debe existir. Mm. Y avanzando hacia tu pregunta en torno a, derechamente a que si esta cotización adicional con cargo al empleador admite o no admite la incorporación de componentes solidarios o redistributivos, nosotros creemos de que podría abrirse eventualmente una puerta en la medida de que esa distribución sea de carácter intrageneracional. Es decir, entre personas de una misma generación y no bajo ningún punto de vista hacia esquemas de redistribución intergeneracional, es decir, aquello que el gobierno ha planteado con mucha fuerza como mecanismo para mejorar las pensiones actuales. ¿Y cómo entonces se suben ahora las pensiones de los actuales jubilados? Para nosotros eso es a través de PGU, definitivamente financiada con impuestos generales. Pero Y sí solamente lo han eso. dicho, así es, así es. Nos parece que esto es un tema súper sensible Mm. porque cuando también es popular, tal vez decirlo desde el punto de vista político, que esa es la única manera de mejorar las pensiones actuales, lo que no se dice es que en definitiva lo que estamos enfrentando es un problema no solo de las pensiones actuales, sino que también de las pensiones futuras. Mm. Las actuales generaciones se van a ver enfrentadas a dos situaciones que son bastante complejas. Por un lado, el aumento de la esperanza de vida y por otro lado, la reducción en las rentabilidades futuras de los ahorros. Y en ese sentido, yo creo que el problema más grave hoy día lo enfrentan las generaciones actuales. O sea, aquellas que se van a pensionar durante 20 o 30 años más. Mm. Por lo tanto, cualquier planteamiento en torno a hacer transferencias intergeneracionales financiadas por trabajadores actuales para pensionados actuales, yo creo que es una trampa que yo creo que sería súper importante también que en esta nueva fase del debate se confrontara con seriedad y con honestidad. Rodrigo, mencionabas el tema del ajuste en la esperanza de vida, es decir, elevar las tablas de mortalidad, pero ahí vuelvo a preguntar sobre la idea de un seguro de longevidad que podría ir aparejado a eso. ¿Cómo lo ven ustedes desde CIADES? Sí, son alternativas que se han venido planteando. Yo creo que requieren ser estudiadas con mucha profundidad. Los estudios y planteamientos que se han hecho, los más serios e importantes, ya se hicieron hace bastantes años atrás. Una primera evaluación da cuenta de que son seguros que son un poco caros, es decir, implicarían alta cotización para beneficios que no serían tan significativos. Esa es una primera aproximación. Sí. Y por lo tanto, esto habría que revisarlo bien y al menos regular expectativas en torno a cuál es el principal efecto que estos podrían tener. O sea, no serían la gran solución que todos podrían esperar, por lo menos de corto plazo. Bueno, de hecho, desde el mismo gobierno, cuando se les ha consultado sobre este tema, dicen que podría ser un tema acotado, pero podría ayudar tal vez a subir las pensiones de manera inmediata para parte de la población.
Sí, como te digo, lo que nosotros planteamos como mecanismo principal y prioritario Mm, para mejorar las pensiones de la población, las pensiones actuales, sí, nosotros creemos que el esfuerzo debiese ser a través de la pensión garantizada universal, tanto en sí. monto como también eventualmente en cobertura. Muchas veces también se discute respecto de que la PGU es el mecanismo a través del cual se mejoran las pensiones de las personas con más bajos ingresos y eventualmente con más bajas pensiones. Pero la verdad es que en la medida que la pensión garantizada universal también aumenta en cobertura, ese dinero igual le llega a personas que a lo mejor no tienen pensiones tan bajas, Mm. pero que en definitiva son montos que también se suman a su pensión autofinanciada y por lo tanto yo creo que ese componente no hay que desmerecerlo y nos parece también que ha estado un poquito ausente del debate. Sí, ¿y en cuánto se debería subir y a cuánto se debería ampliar? Lo pregunto también por el coste que puede tener una medida de este tipo en las arcas fiscales. Por supuesto, yo creo que ese es el gran desafío en términos de financiar. Cualquier beneficio de carácter asistencial financiado con impuestos generales requiere de tener financiamiento sostenible de largo plazo. Mm, Y ese yo creo que es el gran desafío, es el gran problema a su vez a resolver en términos de que si esto tiene o no financiamiento. De hecho, a nosotros nos parecía cuando este gobierno al inicio, incluso previamente en tiempos de campaña, había hecho este gran anuncio grandilocuente que sonaba la pensión garantizada universal a 250.000, nosotros comentábamos en aquel entonces que no sabíamos para cuándo lo mm, prometía, y que en función de las proyecciones de inflación nosotros veíamos decir que si esta pensión garantizada universal llega al último año de gobierno, la verdad es que el aumento no era tan significativo en la medida que esta pensión garantizada universal se iba reajustando a través de los meses, ¿cierto? Y ya sabemos de que hoy día la pensión garantizada universal ya pasó los 210.000, 214.000 pesos, bastante lejano a lo que había sido en el origen, sí. ¿verdad? O sea, ya van 30.000 de camino recorrido para llegar hasta 250.000, pero todavía esto se ve lejano y vemos que hacia el final del gobierno no va a alcanzar a llegar a 250.000 y por lo tanto entonces requeriría esta reforma. Ahora, ello requiere de financiamiento fiscal, requiere resolver ese nudo y requiere también, por lo tanto, de ser responsable. A nosotros nos parecía, inclusive, en aquel entonces, y es algo que mantenemos como posición, que el aumento de la PGU podría ser incluso no a 250.000, Ujú. buscando esta responsabilidad fiscal, pero sí alcanzar un indicador que nos parece a nosotros relevante, que es la línea de pobreza individual. Nosotros nos parece de que una pensión garantizada equivalente a la línea de la pobreza individual, nos parece que es un buen relato. Sería, yo diría que interesante para Chile poder exponer Mm. públicamente que tiene una pensión garantizada desde el Estado, financiada con impuestos generales, que contribuye a que las personas al menos puedan solventar los gastos básicos de la vejez definidos en esa línea de pobreza. Sí. Rodrigo, pasando a otra parte del debate en torno a la reforma previsional, la semana pasada desde Chile Vamos intentaron reflotar algunas propuestas que iban en la reforma presentada en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero sobre todo en lo referido a aumentar la competencia en el sector. Hubo todo un debate después político de parte del gobierno que dijo, bueno, si ustedes quieren reflotar la propuesta, hagámoslo también con cómo se repartía el alza de la cotización individual. Pero sobre este punto, sobre cómo se buscaba aumentar la competencia en el sector en la antigua propuesta, ¿ayudaría eso a mejorar las pensiones finalmente? Yo creo que la idea de reflotar proyectos anteriores es una idea que surge muy bien desde el ambiente político Mm, y a propósito del escenario de convergencia que se dio luego del fallecimiento del expresidente Piñera, por cierto. Pero la verdad es que yo creo que, insisto, yo creo que a partir de marzo la conversación debiera nuevamente volver a un terreno un poco más objetivo, una búsqueda de análisis bastante más actualizado. mm, ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva las propuestas anteriores también tienen su mérito en los momentos en que fueron presentadas. Y la verdad es que los escenarios han cambiado. Y por lo tanto los diagnósticos requieren ser actualizados y en función de ello plantear nuevas propuestas. Ahora, no cabe duda que, bueno, ¿y qué quiero decir con esto? Quiero decir sí. que no le doy tanta atención, la verdad, a los dichos que se han dado también en este periodo de febrero, ¿verdad? Donde algunas salen opiniones un poquito descontextualizadas, ¿cierto? Más bien yo me concentraría en lo que viene en marzo. Y más que estas ideas que buscan, yo creo que aprovechar más bien el momento político, tantear tal vez cuáles son los espacios de convergencia o de sesiones mutuas que puedan dar los distintos sectores. Yo diría que lo correcto sería
plantear propuestas en función del escenario actual. Y el escenario actual es un escenario distinto, hoy día con PGU, antes sin PGU, hoy día con retiros de fondos previsionales que generan un daño previsional enorme, antes eso no existía, etcétera, etcétera. Y en materia de lo que es la industria, no cabe duda de que requiere hacerse cargo de algunos aspectos que han sido criticados, ¿verdad? Que tienen que ver con la posibilidad de mejorar los niveles de competencia para que estos se traduzcan en menores costos que en definitiva benefician a los usuarios. Pero hay mecanismos para eso y es ahí donde nosotros creemos que tiene que estar el debate. Sí, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, en paralelo a la discusión legislativa para aumentar las pensiones, en la industria miraron con bastante preocupación hace un par de años los movimientos entre multifondos, motivados en su gran mayoría por la recomendación de asesores previsionales. Pero hubo algunos cambios normativos, los movimientos se han moderado. ¿Cómo cerró 2023 en este aspecto? Sí, bueno, nosotros siempre hacíamos seguimiento de los movimientos en torno a los traspasos entre multifondos y los hicimos y los planteamos con bastante preocupación, porque lo que nosotros vimos es que desde el 2019, ya con la pandemia 2020, estos se elevaron a niveles históricos de preocupación. Y eso incluso llevó a las autoridades del espectro financiero, concretamente el Banco Central, a hacer un llamado de atención respecto a aquello, porque los movimientos eran tan significativos que podían estar generando incluso cambios en los precios de los activos en el mercado. Y de ese punto de vista establecieron ciertos requerimientos bastante exigentes a estos actores, a estos terceros que hacían recomendaciones a las personas de cambiarse de un fondo a otro, que los llevaron a que finalmente dejaran de operar. Y cuando dejaron de operar, el efecto fue el esperado, el que se buscaba, que era efectivamente que los niveles de traspasos volvieran a niveles previos, que no generaran estas distorsiones en los mercados, pero al mismo tiempo también que no perjudicara a las personas, porque la verdad es que los estudios que se hicieron demostraron que a la larga las personas que habían seguido estas recomendaciones habían obtenido menores rentabilidades que las que habrían obtenido si se hubiesen quedado en el fondo en el que estaban o eventualmente habrían estado también en el fondo que les correspondía de acuerdo con su edad. En síntesis, fueron malas recomendaciones y que además generaron daño a las personas y al mercado financiero. Sí. Y eso existe evidencia. Por lo tanto, nosotros vemos con buenos ojos, y con eso llego a tu pregunta concreta, en términos de que este número de traspasos se haya vuelto a valores previos. A los valores que habían y que tienen que ver más bien con los cambios naturales. Siempre las personas pueden cambiarse de una administradora a otra en el ejercicio de su libertad por elegir y también pueden cambiarse de un fondo a otro en la medida que van transitando de acuerdo con su edad, desde fondos de mayor riesgo a fondos más conservadores y siempre en el margen. La verdad es que las personas también en función de su perfil de riesgo pueden querer apostar un poquito hacia fondos más riesgosos, aguantar en fondos más riesgosos en la medida que avanzan en la edad o eventualmente ir a un fondo más conservador más tempranamente en la medida que eso les genere tranquilidad, pero eso es parte de un sistema que de alguna manera privilegia la libertad de elegir de las personas. Sí, efectivamente. Es decir, se moderó y leía además que el fondo C fue el que atrajo el mayor monto en términos de flujo. ¿Qué explica eso? Sí, a nosotros nos parece que en definitiva las personas, en la medida que han estado más informadas respecto de lo que ocurre, y en eso nos sentimos un poquito responsables también en términos de estar aportando permanentemente información sobre la rentabilidad de los multifondos a las personas, es probable que muchas personas hayan ido buscando la moderación. Es decir, hemos visto también tiempos excepcionales durante estos últimos años en términos de alta volatilidad. Vimos rentabilidades extraordinariamente altas también en el fondo A y pérdidas históricas nunca antes vistas en el fondo E. Y por lo tanto se dieron comportamientos excepcionales, contraintuitivos. Las personas, muchas que estaban en los fondos más conservadores, decían, pero se supone que aquí yo no debía perder y sin embargo perdí. Y por lo tanto yo diría que hay una búsqueda de moderación probablemente y esa por lo general ocurre en el centro, y el fondo C es el que equilibra de alguna manera los portafolios. Sí. Pasando a otro tema, además, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, hubo fugas también de dineros invertidos en los APB en los últimos años, pero el año pasado eso se revirtió. Y eso que tuvimos un entorno macro también bastante más desafiante. ¿Qué explica los mayores aportes que hubo?
Mira, ese es un fenómeno también bien interesante porque, y conecto con la primera pregunta que tú me hacías al comienzo en términos del sistema de pensiones. El sistema de pensiones es mixto, ¿verdad? Tiene un pilar no contributivo y uno contributivo, pero también uno voluntario, donde el principal elemento o la principal herramienta es el ahorro previsional voluntario, es decir, el aporte que las personas hacen para ahorrar, para potenciar su saldo al momento de la jubilación. Por lo tanto, esa es la finalidad. Y lo que hemos visto durante estos últimos 15 años aproximadamente es que en definitiva las personas han ido ahorrando y por lo tanto hay un ciclo de acumulación. Pero la verdad es que la finalidad del ahorro previsional voluntario es en algún momento retirar ese saldo para incrementar el saldo que tienen en sus cuentas obligatorias, para mejorar sus pensiones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Sí. Que puede sonar latero y obvio, digamos. Porque la verdad es que importa señalar de que, en definitiva, esos saldos también, y la primera explicación que uno debe buscar es en qué medida son utilizados. Y ahí es donde entonces importa ver cómo se comportó el flujo de nuevos pensionados. Y lo que nosotros vimos es que durante el año 2020 y el año 2021 cayó el número de nuevos pensionados de manera muy significativa. Primero por la pandemia, Mm. porque probablemente no era un buen momento para jubilarse, además que habían ciertos trámites que requerían presencialidad y por lo tanto las personas postergaron su trámite de jubilación. Después, cuando veníamos saliendo de la pandemia y el 2021, muchos querían o ya pensaban que podían jubilar, los fondos conservadores tuvieron una caída extraordinaria de hasta un 20% del mes de octubre y finalmente el año cerró con un 13%. Entonces era mal momento para jubilarse y muchos recomendaron, y nosotros también lo hicimos, postergar el trámite de jubilación. Luego, el 2022, muchas personas se jubilaron, hubo, por lo tanto, valores récord en términos del número de pensionados, y Ujú. la principal explicación tenía que ver con que los que habían postergado, habían rezagado este trámite, se habían jubilado durante el 2022, sumado a la recuperación de los fondos conservadores, sumado a la pensión garantizada universal, sumado a mejores tasas. Por lo tanto, durante el 2022 se generó un efecto bien extraordinario, que los retiros de APB fueron mayores a los aportes de APB. Ujú. Esa yo diría que es la principal explicación. No obstante, uno puede buscar también otras explicaciones, como por ejemplo, que durante en ese año hubo mucha incertidumbre desde el punto de vista de lo que podía pasar con los ahorros de las personas. Yo creo que muchas personas arrancaron y probablemente sacaron ese dinero, porque estamos hablando de la APB a todo esto que está depositado en cuentas de AFP. Sí, exacto. Recordemos que la APB también puede estar depositado en compañías de seguro, en fondos mutuos, en administradores generales de fondos, es decir, una serie de otras entidades. Y lo que hemos visto entonces es más bien una salida neta, una pérdida de posición dominante de las AFP respecto de los APB, que han venido cayendo, hoy día es menos del 45%, y probablemente mucha gente sacó sus APB de AFP y los llevó a otro tipo de entidades también. Claro. Y lo que vemos durante el 2023, en definitiva, es una recuperación nuevamente donde los aportes son mayores que los retiros. Sí, efectivamente. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, muchas gracias por haber comenzado la semana aquí en Mercado Central para ahondar en temas previsionales. Que tengas una muy buena semana. No, muchas gracias a ti. Chao. Chao. Para escuchar en corto y largo plazo, Mercado